días a todos. Mi nombre es Mauro Suárez. Yo soy residente de neurocirugía y el día de hoy, en los terceros martes del mes, que son las charlas de urgencias, vamos a hablar sobre la hemorragia intraventricular primaria en el adulto. El asesor para estos temas es el doctor Sebastián Celis. Entonces vamos a hablar un poco sobre algunas generalidades de la hemorragia intraventricular primaria y sobre el papel de algunos manejos como la derivación ventricular externa, la trombolisis intraventricular, la endoscopia ventricular y algunos otros manejos que tienen un poco menos de nivel de evidencia para dar unas conclusiones finalmente. Cuando hablamos de la hemorragia intraventricular, esta es la presencia de sangrado dentro del sistema ventricular. Esta hemorragia puede ser de origen primario o secundario, es la clasificación clásica. Primaria es aquella hemorragia que se origina dentro del sistema ventricular o de una fuente periventricular. Típicamente se ha definido periventricular como a 15 milímetros de la superficie ependimaria. Este tipo de hemorragia, que es la primaria, es menos frecuente y aporta el 30% de las hemorragias intraventriculares y aproximadamente un 3% de las intracraneales. Por otro lado, la secundaria es aquella donde el epicentro del sangrado es el parénquima o el espacio subaracnoideo, pero hay drenajes del sistema ventricular y esta es la más frecuente y va a dar el 70% de las hemorragias intraventriculares. En promedio, la edad de presentación de esta condición son los 55 años, con una leve predilección por los hombres, y uno de los antecedentes más asociados, y aún se estudia si es o no un factor de riesgo en esta condición, es la presencia de hipertensión. El día de hoy vamos a hablar de la hemorragia intraventricular primaria específicamente. Esta es una patología con altas tasas de mortalidad y morbilidad. Miren cómo la mortalidad intrahospitalaria ha sido reportada tan alta como hasta el 80% en algunas series, y cuando el sangrado ventricular compromete todo el sistema ventricular, la mortalidad asciende hasta un 93%. Los resultados funcionales de esta condición también son muy sombríos, puesto que menos del 20% logran permanecer con una escala de ranking modificada de 1 o 2, que son buenos resultados funcionales. Y hay ciertos factores de riesgo a la hora del ingreso del paciente para predecir el pronóstico, como la edad avanzada, coagulopatías en curso, un estado de coma de Glasgow bajo al ingreso, un Gabe score que ya vamos a ver que es alto, o la presencia de hidrocefalia. También dentro del pronóstico ha sido muy importante determinar cuál es el volumen de sangre en el tercer ventrículo, porque es la característica imagenológica que más se asocia con el pronóstico funcional a largo plazo. Esto en relación con las estructuras críticas alrededor del tercer ventrículo, como hipotálamo, tálamo, mesencéfalo. De los sobrevivientes de esta enfermedad, una gran proporción de ellos quedan con secuelas neurocognitivas, ¿sí? Delirium persistente, agitación, alteraciones del estado de alertamiento, y hasta un 50% van a quedar con déficits cognitivos discapacitantes. Otro porcentaje de pacientes, de un 30 o un 50%, van a requerir una derivación ventriculoperitoneal para manejo de una hidrocefalia crónica como secuela de la hemorragia intraventricular. Entonces, esto es una patología que tiene altas cargas de morbilidad y mortalidad asociadas. Aquí tenemos los dos espectros de la enfermedad. Paciente con hemorragia intraventricular primaria. Vemos como el epicentro del sangrado está dentro del ventrículo con compromiso de los ventrículos laterales, cuarto ventrículo y tercero. Esto es un paciente con una malformación arteriovenosa talámica con componente intraventricular. Y vemos otro paciente con un epicentro de sangrado extraventricular que hace drenaje hacia el sistema ventricular, una etiología hipertensiva, un sangrado talámico derecho. Cuando hablamos de la etiología, vamos a tener causas muy similares entre los dos grupos de hemorragia intraventricular. En cuanto a la hemorragia intraventricular primario, van a predominar las lesiones vasculares. Aquí tenemos la arteriografía del paciente que les mostraba ahora, una malformación arteriovenosa talámica, un drenaje venoso profundo hacia el seno recto.
Y también podemos tener otro tipo de lesiones vasculares. Este es otro paciente con una hemorragia intraventricular, compromiso del cuarto ventrículo, tercer ventrículo, cuernos occipitales, con un aneurisma de la cerebelosa posterior inferior. La enfermedad de Moyamoya también ha sido asociada con este tipo de hemorragia intraventricular, coagulopatías, displasia fibromuscular, la apoplejía pituitaria. Sin embargo, cuando hablamos de las etiologías secundarias de la hemorragia intraventricular, la principal va a ser la hemorragia hipertensiva intracraneal. Aproximadamente un 20 a 50% de los pacientes con hemorragia intraventricular no tienen una causa o etiología conocida después de realizar todo el enfoque diagnóstico. Y de estos pacientes, 50% van a tener hipertensión como factor de riesgo. El cuadro clínico de estos pacientes es secundario al aumento de la presión intracraneana súbita, por ende van a tener la tríada de cefalea, náuseas, alteraciones del estado de conciencia. Esto es lo más típico en los pacientes. Sin embargo, hasta un 25% de ellos pueden realizar síntomas de aparición fluctuante o síntomas progresivos. Es muy infrecuente encontrar focalidad neurológica. Cuando la focalidad neurológica aparece, lo más común es encontrar alteración de pares craneales, principalmente el sexto par, secundario al aumento de la presión intracraneal. También es infrecuente la rigidez nucal y las convulsiones en los cuadros clínicos de estos pacientes. Entonces es importante determinar si el paciente que presenta la hemorragia intraventricular, adicional a su condición patológica, tiene complicaciones derivadas de esta hemorragia. La más importante es la hidrocefalia. Hasta el 66% de los pacientes en la TAC de diagnóstico de la hemorragia intraventricular van a tener hidrocefalia aguda, y esto aumenta las tasas de morbilidad y mortalidad. Y vemos un ejemplo de un paciente con una hemorragia intraventricular primaria que agranda el tercer ventrículo y claramente está generando una hidrocefalia aguda obstructiva. Otras complicaciones reportadas en esta enfermedad tenemos el resangrado. El resangrado se puede dar en un 10, en algunas series incluso 20% de los casos, y esto está principalmente asociado con malformaciones vasculares, sean aneurismáticas o arteriovenosas o de otro tipo que no han sido tratadas, y en algunas series de casos también se ha reportado vasoespasmo. Dentro del diagnóstico diferencial de esta condición tendremos todas las patologías que puedan generarnos una cefalea en trueno, incluso patologías causantes de la misma hemorragia, como la hemorragia subaracnoidea, como por ejemplo el sangrado intraparenquimatoso u otras patologías como las disecciones vasculares, las trombosis de senos venosos, que siempre deben ser descartadas desde el punto de vista diagnóstico. Dentro de la evaluación diagnóstica, la imagen de elección siempre será, tanto para diagnóstico inicial como para seguimiento, la TAC de cráneo. TAC de cráneo nos permite delimitar la gravedad de la hemorragia con unas escalas que vamos a ver posteriormente, y también nos permite determinar si el paciente presenta o no alguna complicación, principalmente hidrocefalia. Y también va a ayudarnos a determinar si esta hemorragia intraventricular es primaria o secundaria, lo cual impacta en el pronóstico. Con la TAC vamos a ver cuál es la tasa de aclaramiento de esa hemorragia intraventricular con el pasar del tiempo. Hay una reabsorción espontánea hacia el final de la segunda semana en el 42% de los pacientes. Se sabe por estudios de historia natural de esta enfermedad que hay un porcentaje de resolución del coágulo día de al menos 10.8%. Se han utilizado diversos sistemas de puntuación para determinar cuál es el pronóstico y la gravedad de la hemorragia de nuestros pacientes por medio del TAC. El primero en utilizarse y probablemente el más extendido fue el Grape Score. El Grape Score sale de un estudio que se publica en 1982, donde se realiza un análisis retrospectivo de 68 pacientes y se compara la hemorragia intraventricular, tanto primaria como secundaria, con la etiología del sangrado, el pronóstico con el desenlace funcional del paciente y su relación con hidrocefalia. ¿Qué es lo que puntúa el Grape Score? Vamos a tener puntuación para los ventrículos laterales y lo dividen en dos, derecho e izquierdo.
tercer y cuarto ventrículo. Para cada ventrículo lateral tenemos 4 puntos, por ende la puntuación máxima aquí será de 8 para los ventrículos laterales, 1 si hay evidencia de sangrado, 2 si el ventrículo está lleno menos de la mitad, 3 si está lleno un poco más de la mitad y 4 si está lleno totalmente y dilatado. Y lo mismo para el tercer y cuarto ventrículo tendremos máximo 2 puntos por cada uno, es decir, 4. Por eso la puntuación total de esta escala será de 12 y le daremos un punto si el ventrículo tiene sangre pero un tamaño normal y 2 puntos si está lleno y está dilatado. ¿Qué es lo importante de esta escala? Que empieza a darnos, desde el punto de vista imagenológico, pronóstico en el paciente, porque tenemos una división de la gravedad de la hemorragia intraventricular, de 1 a 4 puntos es leve, de 5 a 8 puntos es moderado, y las hemorragias con una escala de Grave mayor a 9 son severas. Desde el punto de vista estadístico, un Grave score mayor a 6 se asocia con el desarrollo de hidrocefalia, por lo que son pacientes que deben ser seguidos muy estrechamente con imagenología. Y un Grave score menor a 4 se asocia con escalas de coma de Glasgow de ingreso mayores de 12. Entonces es una escala que marca pronóstico y fue la primera que se desarrolló. Sin embargo, hacia el 2013 se publicó en la revista de Stroke una modificación del Grave Score. Y esto fue básicamente para ofrecer una mejor flexibilidad en términos de la capacidad para detectar la hemorragia intraventricular en los diferentes compartimentos ventriculares. Y esto es porque esta nueva escala da una medida más precisa del cambio del volumen intraventricular a lo largo del tiempo. Vean cómo los ventrículos laterales ahora se han dividido en cuerpo, punta temporal y punta occipital. Entonces, todo lo que era un compartimento ventricular lateral ya son 3 subdivisiones y seguimos evaluando la presencia de sangre en el tercer y cuarto ventrículo. Por ende, la puntuación cambia. Aquí vamos a tener una puntuación máxima de 32 y los estudios epidemiológicos han mostrado que son los valores mayores de 13 en la escala modificada de Gray que van a dar el mayor riesgo de desarrollo de hidrocefalia. Estas son las puntuaciones más utilizadas cuando se revisa la literatura acerca de esta entidad. Sin embargo, hay varias clasificaciones. En la evaluación diagnóstica de estos pacientes siempre va a ser importante solicitar imágenes más avanzadas, entre ellas la resonancia con angioresonancia. Aquí vemos el caso de un paciente con una hemorragia intraventricular que tiene un neurocitoma central, y también es importante el estudio de la anatomía vascular. Se ha reportado que hasta un 65% de los casos con resonancias y angioresonancias negativas se puede llegar al diagnóstico con un estudio de la anatomía vascular por arteriografía cerebral. La literatura recomienda, en caso de tener negativos estos dos estudios, repetir la arteriografía en 2 meses para descartar cualquier anomalía vascular. Entonces vamos a empezar a hablar del manejo de esta condición. En general, los pacientes que tienen una hemorragia intraventricular moderada a grave, es decir, cualquier alteración del alertamiento, focalidad o una escala de Grave mayor a 6, deben ser llevados a UCI. Y esto es porque a estos pacientes se les debe brindar toda la neuroprotección del caso, dada la condición crítica que presentan. Adicionalmente, ellos tienen altas tasas de complicaciones importantes como taquiarritmias ventriculares, supraventriculares, trastornos hidroelectrolíticos severos, sangrados gastrointestinales, trombosis en alta proporción, por lo que se ha evidenciado en los diversos estudios que el manejo NUCI mejora la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes. Las metas de tensión arterial son muy importantes. Las guías de la AJA ponen unas metas iguales que en la hemorragia intracerebral, por lo que siempre debe perseguirse una sistólica al menos de 140 con estos pacientes, según la sistólica de entrada, obviamente. Vamos a empezar a hablar del primer manejo que se empezó a instaurar en estos pacientes y que es uno de los pilares del tratamiento actualmente de la hemorragia intraventricular, que es la derivación externa. La derivación externa tiene una indicación clara en estos pacientes por las guías AJA y es una recomendación grado 2A con nivel de evidencia B. Debe ponerse una derivación externa en todo paciente que tenga una hemorragia intraventricular y signos imagenológicos de hidrocefalia en presencia de deterioro del estado de conciencia. Aún no está claro
y no se ha evidenciado en los estudios que la derivación ventricular externa sea beneficiosa en aquellos pacientes que no tienen deterioro neurológico. Entonces, se han realizado diversos estudios para tratar de determinar o predecir, desde el punto de vista clínico e imagenológico, cuáles son los pacientes que van a requerir derivación ventricular externa, aun si al ingreso no están deteriorados. Este es un estudio clínico que se publicó en el 2015 en la revista de JNS y su objetivo fue determinar cuáles eran los indicadores para requerir derivación ventricular externa después del ingreso, es decir, en un periodo más tardío. Lo que se encontró a través de este análisis retrospectivo que se hizo desde el 2007 hasta el 2017 en múltiples centros fue que existen tres factores predictivos para requerir derivación externa tardía. Uno es una escala de coma de Glasgow menor de 8 al ingreso. Otro es tener una escala modificada de Grave mayor a 13, que esto ya lo habíamos visto en los estudios iniciales del Grave Score. Y el tercer factor de riesgo es tener un cuarto ventrículo ocupado y dilatado, es decir, un Grave de 5. Entonces tenemos dos factores predictores imagenológicos y un factor predictor clínico. Quiere decir que a pesar de que un paciente esté con una buena función clínica, neurológica y hemodinámica, si tiene un cuarto ventrículo lleno y agrandado o un Grave score mayor de 13, este paciente muy probablemente va a requerir derivación ventricular externa. Entonces debe presentar un seguimiento estricto desde el punto de vista imagenológico. Aquí vemos una correlación directamente proporcional entre el score de Grave modificado y el requerimiento de derivación ventricular externa, que fue lo que evidenció este estudio. También se han preguntado con respecto a la derivación ventricular si en este tipo de pacientes, dadas las complicaciones que vamos a ver posteriormente, es beneficioso poner o no dos catéteres de derivación ventricular externa en vez de uno. El primer estudio que se publicó fue este estudio en el 2012 y se hizo un análisis post-hoc de 7 pacientes con derivación única con pacientes tomados de ensayos multicéntricos con derivaciones ventriculares bilaterales. Encontraron que el volumen de líquido drenado obviamente era mayor en los pacientes con derivaciones bilaterales y que los mililitros de hemorragia que albergaba el ventrículo al final del seguimiento eran menores en los pacientes que tenían catéteres bilaterales. Sin embargo, este estudio no compara ni pronóstico desde el punto de vista funcional ni tasas de requerimiento de DBP a largo plazo. Entonces, posteriormente se realiza este ensayo clínico, un ensayo clínico que se publica en el 2018, que compara la reducción posoperatoria del volumen de la hemorragia intraventricular en pacientes a los que se les pone una derivación externa versus pacientes con dos derivaciones externas. Un estudio realizado en Pakistán, multicéntrico, con 60 pacientes, 30 pacientes en cada brazo, y ellos encuentran que hay un mayor cambio de volumen de la hemorragia intraventricular el quinto día en los pacientes manejados con derivación bilateral y una mayor reducción de el sangrado intraventricular en esos pacientes. Sin embargo, cuando evalúan la mortalidad y la funcionalidad de estos pacientes, no se encuentran diferencias. ¿Qué complicaciones tenemos asociadas a la derivación ventricular externa? Una de ellas es la malposición de los catéteres ventriculares y hay pocos estudios que evalúen esto, pero esta es una revisión sistemática que habla acerca de complicaciones de la colocación de derivaciones ventriculares externas y vemos cómo en series retrospectivas, observacionales y algunas prospectivas hay tasas muy variables que pueden ir desde el 7 hasta el 50% de malposición. Una complicación muy importante de la derivación ventricular externa en la hemorragia intraventricular es la obstrucción, porque la hemorragia intraventricular es un factor de riesgo para obstrucción y puede presentarse en una tasa hasta del 60%. Esto puede requerir tratamientos simples como irrigación del sistema o incluso reemplazo del sistema hasta en el 60% de los casos. Algunos autores proponen la segunda derivación,
para disminuir simplemente la frecuencia de obstrucción del sistema. Esto no se ha estudiado en estudios prospectivos, pero hay una recomendación por consenso de expertos acerca de considerar una segunda derivación en pacientes con hidrocefalia con hemorragia intraventricular mayor a 40 mililitros y un foramen de Monro obstruido. Sin embargo, no hay una comparación clara y tampoco hay una comparación en estudios prospectivos acerca de cuál es la mejor estrategia de drenaje, si continua o intermitente, para prevenir la obstrucción. Otra de las complicaciones es la infección. La infección tiene una tasa que va desde el 0 hasta el 22% en algunas series, y siempre que ponemos una derivación externa vamos a tener un equilibrio entre factores de riesgo, como son craneotomías previas, infecciones sistémicas activas, fracturas craneales deprimidas, una tunelización corta, duraciones de catéteres mayor a 5 días, por ejemplo, versus factores protectores, como son la técnica estéril de inserción, tunelizaciones largas, mantener el sistema cerrado y con las menos muestras posibles. Y este equilibrio es el que va a hacer que la tasa de infección sea mayor o menor. Sin embargo, la hemorragia intraventricular por sí misma es un factor de riesgo importante para presentar infección del sistema. Primero, por el tiempo de permanencia de la derivación, por las tasas de obstrucción que tienen estos pacientes que son elevadas. Entonces, algunos autores han estudiado si los catéteres de derivación externa impregnados con antibiótico muestran beneficio para disminuir la tasa de meningitis y ventriculitis. Los resultados han sido contradictorios. Si bien se ha visto que disminuyen la colonización y la tasa de positividad de los cultivos hasta 7 veces, se ha demostrado que no aportan beneficio porque pueden retrasar una detección de una infección potencial en los pacientes, haciendo un diagnóstico tardío de condiciones tan graves como ventriculitis. Aquí tenemos fotos de ejemplos de catéteres de derivación externa impregnados de antibióticos que fueron inoculados 6 horas antes con Staphylococcus epidermidis y que luego se llevan a cultivo, y podemos ver cómo hay una negativización de los cultivos. La tasa de falsos negativos de cultivos en pacientes con infecciones y catéteres de derivación externa impregnados de antibióticos es de hasta el 26%, por lo que actualmente la literatura no lo recomienda en esta condición para disminuir el riesgo de infección. Otra complicación de las derivaciones externas es la hemorragia. Sabemos que pueden presentarse de un 2 a un 40% de los casos. Sin embargo, las hemorragias que son clínicamente significativas aportan aproximadamente el 1% de los casos. Hay múltiples factores de riesgo asociados con complicaciones hemorrágicas. Los más importantes son los múltiples pasos del catéter o una alteración de la coagulación, ya sea medicamentosa o del paciente congénita. Hay que tener en cuenta que estos pacientes con hemorragia intraventricular tienen un alto riesgo trombótico, por lo que la mayoría de la literatura no justifica retrasar la administración de tromboprofilaxis siempre que hayamos colocado de forma exitosa la DBE, el paciente se haya estabilizado en su sangrado y no haya una malformación vascular no asegurada, a pesar del riesgo de complicaciones hemorrágicas. Dado el efecto, que como podemos ver es muy modesto sobre la mortalidad y la funcionalidad de la derivación externa, entonces empezaron a estudiar otros tipos de manejo. Uno de ellos fue la trombolisis intraventricular. Esto se empezó a estudiar hacia la década de los 80. Este es un estudio publicado en el Journal de Neurosurgery, donde se evalúan conejos adultos a los que se les inocula sangre en el espacio ventricular, y posteriormente se divide en grupo control y un grupo experimental, donde se inyecta al sistema ventricular solución salina y uroquinasa. Lo que encuentran los autores es que la sangre en el espacio ventricular conlleva unos cambios histopatológicos como pérdida de las células ependimarias, proliferación glial subependimaria, fibrosis subaracnoidea, y en los pacientes que se inyectó la uroquinasa, todos estos cambios eran menores. Adicionalmente, la lisis del coágulo se da en el 90% de los conejos con uroquinasa y son en el 14% de los controles. Entonces, todo esto animó a diversas escuelas a investigar sobre la trombolisis intraventricular. Este es uno de los primeros ensayos clínicos al respecto, es el primero, probablemente, que fue realizado en Johns Hopkins.
Y este estudio es un ensayo clínico fase 2 que intentó probar la seguridad y la viabilidad del uso de la trombolisis intraventricular en humanos. Se realizó con 12 pacientes. A 7 se les administró uroquinasa, 25.000 unidades, y a 5 se les administró placebo. Lo que encontraron fue que las líneas, como pueden ver aquí en la curva, muestran una reducción de aproximadamente el 85% del volumen del coágulo hacia las 120 horas de administración del fibrinolítico. Ahora, cuando comparamos los pacientes que fueron sometidos al placebo, hay una eliminación del 35-40% hacia las 120 horas, por lo que hay una eliminación mayor al 50% en el grupo experimental. Y el tiempo que le toma al coágulo estar en el 50% de su tamaño también es menor en el grupo con uroquinasa. Sin embargo, ellos no valoraron resultados funcionales en estos pacientes. Con base a estos estudios, ensayos clínicos pequeños, reportes de caso y estudios observacionales, se realizaron ensayos clínicos más grandes. Los dos ensayos clínicos más grandes que han estudiado la fibrinolisis intraventricular son el ensayo CLEAR-3 y el IVH. El primero de estos fue el IVH, que es un ensayo clínico que se publica en el 2015 en la revista Stroke, y en este ensayo se reclutaron 48 pacientes entre 18 y 75 años y se aleatorizaron a dos brazos de tratamiento, pacientes con 3 miligramos de alteplasa versus solución salina normal. ¿Qué se encontró? A favor de la fibrinolisis intraventricular hay una tasa de resolución del coágulo mayor desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, miren cómo la mortalidad a los 30 días no tiene una diferencia estadísticamente significativa, ni las tasas de ventriculitis, sí habiendo una diferencia de mayor eventos de sangrado sintomático en los pacientes sometidos a fibrinolisis. Por lo que este estudio clínico no encontró un beneficio claro de la fibrinolisis desde el punto de vista clínico y sí un aumento de las reacciones adversas asociadas con el tratamiento. Posteriormente, se publica el ensayo clínico CLEAR-3 en el 2017 en Lancet. Es el ensayo clínico más grande hasta el momento que evalúa la fibrinolisis intraventricular y evalúa 500 pacientes. Utiliza una dosis más baja que en el IVH, 1 miligramo de alteplasa, y los compara con placebo para ver el resultado a 180 días. El resultado primario fue valorar cuál era la escala de ranking modificada y el objetivo era tener una escala de ranking menor de 3 o igual a 3. Vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el placebo y el alteplasa, pero aquí tenemos unas complicaciones hemorrágicas muy similares entre ambos grupos. Con base a este ensayo grande y a otros ensayos clínicos, no se recomienda el uso rutinario de la trombolisis intraventricular en pacientes con hemorragia intraventricular para mejorar el desenlace funcional. Si bien tiene un leve efecto en disminuir la mortalidad, esto es a expensas de pacientes con alta discapacidad, escalas de ranking de 5, y es un efecto muy discreto. Entonces, con esto se han propuesto otros manejos. Adicionalmente, se publicó en el año 2019 una revisión sistemática y metaanálisis de los fibrinolíticos intraventriculares. El objetivo fue evaluar el impacto de la hemorragia intraventricular primaria y el impacto que tenía los fibrinolíticos en cuanto a ventriculitis, tiempo de aplanamiento del tercer y cuarto ventrículo, obstrucción de derivaciones externas y dependencia de la derivación. Se incluyeron, como pueden ver, 19 estudios, y estos 19 estudios reclutaban 1.020 pacientes, de los cuales 526 recibieron fibrinolítico intraventricular. Lo que se encontró es que aquellos pacientes a los que se trataron con fibrinolisis intraventricular tenían una mejor supervivencia y una eliminación más rápida de la sangre en los ventrículos. Y esto conllevaba menos obstrucciones en la derivación externa. Pero esto no impactó ni en el resultado funcional de los pacientes, ni en la dependencia de derivación ventricular, y conllevó mayor riesgo de hemorragia intracraneal mayor.
Entonces, nuevamente en ese estudio, con 1020 pacientes, no se evidencia un beneficio de la fibrinolysis intraventricular. Otro de los manejos que se ha estudiado en esta condición es la endoscopia, la neuroendoscopia, tanto rígida como flexible. Este estudio se publica en el 2020 y como objetivo tiene explorar el efecto de la evacuación de los hematomas vía neuroendoscópica en pacientes con hemorragia intraventricular severa y el lavado ventricular. Este es un estudio prospectivo con 81 pacientes con hemorragia intraventricular severa. Ellos se dividen en dos grupos, un grupo de intervención, 38 casos, y un grupo control de 40 pacientes, que van a recibir o drenaje neuroendoscópico de hematoma y lavado ventricular o derivación externa únicamente. En todos estos pacientes se evalúa la condición perioperatoria, la tasa de eliminación del hematoma, la escala de Glasgow y la tasa de recurrencia con el pronóstico funcional. Encontraron, por un lado, el tiempo de drenaje líquido cefalorraquídeo en la derivación externa y la tasa de infección intracraneal fue significativamente menor en aquellos pacientes que se sometieron al lavado endoscópico y drenaje endoscópico del hematoma. Por otro lado, la comparación de aclaramiento del sangrado intraventricular en los TAC de control a las 6 horas, primero, tercer y séptimo día posoperatorio era significativamente mayor en los pacientes con endoscopia y el Glasgow posoperatorio también era mayor. Cuando evaluaron la funcionalidad a largo plazo de estos pacientes, se encontraron con que también había mayor porcentaje de pacientes que tenían tasas de buenos y excelentes resultados funcionales al compararlos con los pacientes de la derivación externa únicamente. Entonces, este es el primer estudio y la primera intervención terapéutica que hasta el momento ha mostrado una mejoría clara en la funcionalidad de los pacientes con hemorragia intraventricular. Ellos concluyen que la evacuación neuroendoscópica de los hematomas combinados con el lavado intraventricular tiene resultados beneficiosos no solo en cuanto a la condición perioperatoria y aclaramiento del hematoma, sino también el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, ellos no estudian o no resaltan algo importante, y es si esos pacientes tienen un beneficio en la tasa de DVP a largo plazo. Este otro estudio se encarga exactamente de eso, es un estudio publicado en Neurosurgical Focus en el año 2012, donde se hace una revisión retrospectiva de 96 pacientes tratados con hemorragia intraventricular masiva, que son divididos en un grupo de pacientes a los que se les realiza endoscopia flexible más derivación externa y otro grupo de pacientes a los que se les realiza derivación externa únicamente. El objetivo primario de estos autores fue determinar cuál es la escala modificada de Rankin a un año y la necesidad de BP a futuro. Y ellos demuestran en este estudio que los pacientes sometidos a endoscopia tienen una menor duración de las derivaciones externas. Adicionalmente, aquellos pacientes con neuroendoscopia tienen una reducción de las tasas de requerimiento de BP hasta un 34%. Los pacientes que fueron sometidos únicamente a derivación externa tenían hasta 5 veces mayor probabilidad de requerir DBP. Entonces, adicional al beneficio pronóstico, también se ha encontrado beneficio en disminuir las tasas de requerimiento de DBP. Sin embargo, esto es un estudio retrospectivo, 96 pacientes, y esto no se ha valorado aún en estudios prospectivos aleatorizados. Actualmente se está llevando a cabo este ensayo clínico en China, un ensayo clínico multicéntrico en diversos hospitales de tercer nivel en China, donde se están aleatorizando 956 pacientes, 478 en un brazo y 478 en el otro, sometidos a cirugía endoscópica versus derivación externa. Y lo que se va a determinar es el pronóstico y precisamente la necesidad de DVP a largo plazo desde el punto de vista prospectivo. Entonces, aún no hay resultados de este ensayo, pero probablemente cuando salga va a orientar más respecto a este tema. Se han estudiado otros manejos, como por ejemplo el DREN lumbar. Este es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado y un metaanálisis que se hace sobre el uso del DREN lumbar asociado a derivación externa y fibrinolíticos. Aquí el DREN lumbar
parece que disminuye el riesgo absoluto de dependencia de EVP un 0.24 veces, comparados con los pacientes que no tienen dren lumbar. Sin embargo, no hay diferencias de funcionalidad o en las tasas de infección del líquido cefalorraquídeo. Otro manejo del cual también se ha hablado en la literatura es el reservorio de Ommaya en asociación a la derivación ventricular externa. Este es un estudio que se publica en el 2016 con 60 pacientes con hemorragia intraventricular primaria. Todos los pacientes recibieron derivación externa y fibrinolisis intraventricular, pero un grupo de pacientes recibieron adicionalmente catéter o reservorio de Ommaya, que son los del grupo B. ¿Qué demostró este estudio? Que en el seguimiento prospectivo de estos pacientes, los pacientes con Ommaya requirieron menos inyecciones de fibrinolítico, requirieron una menor duración de la derivación externa y presentaron menores tasas de hidrocefalia y mortalidad. Sin embargo, es el estudio de mejor evidencia que hay con respecto al Ommaya y no hay más estudios. Ya para concluir, la hemorragia intraventricular es una condición con altas tasas de mortalidad y morbilidad, como pudimos ver. La derivación externa está indicada actualmente con un grado de recomendación 2A en pacientes con deterioro neurológico y no hay evidencia en pacientes sin signos de hidrocefalia o sin deterioro neurológico. La trombolisis intraventricular, si bien tiene un ligero impacto en la mortalidad, no mejora la funcionalidad ni la dependencia de EVP, por lo cual en este momento no está recomendado de forma rutinaria. Y hasta el momento hay evidencia reciente que apoya la endoscopia para mejorar la funcionalidad, acortar el tiempo de requerimiento de derivación externa y disminuir la necesidad de EVP en estos pacientes. Muchísimas gracias. Era lo que teníamos para el día de hoy. Eh, Mauro, muy buena la revisión. Yo tengo la impresión de que los neurocirujanos jóvenes siempre quieren ponerle derivación a estos pacientes solamente cuando ven la hemorragia ventricular. En algunos hospitales ya eso se volvió una norma, lo cual me parece que va en contra en detrimento del paciente. Yo creo que estas derivaciones externas solamente se deben hacer, como tú lo dijiste, cuando hay hemorragia ventricular, cuando hay realmente una hemorragia que comprime el cuarto ventrículo y cuando hay realmente una hidrocefalia. No, no es hacerla profilácticamente. Sí, señor. Y también quería comentar que en alguna ocasión un intensivista me motivó a colocar, dice, en otra institución de la ciudad, les había ido muy bien. Después me enteré que en la otra institución no habían hecho ninguna y tuve una catástrofe porque lo que pasó fue que el paciente tuvo un deterioro severo por una hemorragia masiva. Entonces, el uso del activador tisular del plasminógeno es, pues yo solo tengo un caso, pero me fue supremamente mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora la doctora Manuela te hace una pregunta. ¿Por qué en el GREP 5 para cuarto ventrículo indica requerimiento de derivación ventricular externa y no para un GREP 5 para el tercer ventrículo? Lo que pasa es Me que parece muy interesante la pregunta. en los estudios epidemiológicos, lo que se ha asociado principalmente con el riesgo de hidrocefalia es la dilatación y la ocupación del cuarto ventrículo. Lo que se ha asociado con el pronóstico del paciente funcional a largo plazo es la ocupación del tercero. Uno predice la hidrocefalia y otro la funcionalidad a largo plazo. Entonces, un grade mayor a 13 en la escala modificada o una dilatación y ocupación del cuarto ventrículo son los dos predictores imagenológicos de hidrocefalia. Mauro, muy bien. Te iba a preguntar si en lo que leíste de endoscopia especificaba algo de la técnica quirúrgica para extraer el coágulo. Pues, profe,
La verdad, muy poco. Estuve revisando y lo han reportado tanto con la endoscopia flexible y con la endoscopia rígida. Los autores reportan que con la endoscopia flexible el beneficio es que uno puede llegar hasta el cuarto ventrículo, hasta el acueducto de Silvio y generar un drenaje de varias cavidades ventriculares, pero tiene un inconveniente y es que los canales de trabajo son muy pequeños, entonces es mucho más dispendioso la evacuación del hematoma que con la endoscopia rígida. Pero tanto como detalles de técnica quirúrgica, no vi en lo que revisé, profe. Y algo del tiempo, porque a veces, digamos, extraer coágulo fresco puede que no sea tan complicado, que no es sencillo, pero extraer coágulo, digamos, ya con cierto tiempo es muy difícil, sobre todo pues que el canal de trabajo de la endoscopio es muy pequeño y la fuerza, digamos, de la succión no es muy buena ni es muy alta. No sé si usan aspirador ultrasónico o si usan algún otro elemento que ayude a evacuar el coágulo. Profe, en lo que yo vi, no vi que utilizaran aspirador ultrasónico. Y lo que vi en algunos reportes era que coágulos que hubieran adheridos a la superficie ventricular recomendaban no eliminarlos, no aspirarlos, porque eso aumentaba las tasas de resangrado. Yo quisiera decir algo sobre la técnica endoscópica, si me lo permiten. Adelante. Eh, pues la verdad es que es muy importante tanto la sonda como la capacidad que tenga uno de entrar y sacar el endoscopio con respecto al coágulo por tamaño y por tiempo. En general, con una sonda Nelaton 8, dependiendo cómo uno la corte, es muy importante cortar los agujeros y dejarla de frente para que los agujeros laterales no aspiren líquidos, sino que realmente la succión se puede hacer directamente sobre el coágulo con la sonda Nelaton pegada, y con movimiento como de entrada y salida, el coágulo se empieza a modelar alrededor de la sonda y se aspira. Entonces, eso es en los coágulos, diga usted, en la primera semana. Ya cuando están muy organizados, que son difíciles de sacar, si toca fragmentarlos. Entonces la tijera permite perdón, la pinza de biopsia o la grasper permiten fragmentarlos y saca uno pedazo por pedazo del coágulo. Si el coágulo es muy grande, que me ha pasado que también hay coágulos muy grandes que uno no los logra absorber, si uno los logra pegar de la sonda y aspirar duro la sonda que se quede pegada, uno logra sacar todo el endoscopio con todo el coágulo, pero básicamente uno va tocando de oído, lo que va encontrando lo va haciendo, pero sí me parece fundamental y básico de la técnica es que utilizar la sonda Nelaton 8 cortada, no en bisel, sino recta, sin los agujeros, permite una muy buena succión y hacer una muy buena fuerza para absorber el coágulo, y no utilizar una jeringa de aspiración más grande de 5 centímetros cúbicos. La de 10 tiene mucha succión y puede dañar el epéndima. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ignacio, Adelante, Ignacio. doctor. No, yo encontré una presentación muy interesante, viendo varios aspectos pues, de la clasificación de la hemorragia, que no la conocí, muy lógico. Segundo, las distintas opciones de tratamiento. Lo que me gustaría es que estas presentaciones no, pues que divulgan nuevas técnicas, no se queden en eso, sino que logren influir o cambiar las conductas en las instituciones. No sé si eso se ve, si se ve algún cambio, o muchas veces, como es algo que presenta un residente, que simplemente
que se hizo una presentación de una técnica muy interesante y ahí quedó todo. Eso era lo que quería comentar. Tengo La una pregunta. doctora. Ya, dale Jorge, adelante. No, primero, dos comentarios cortos, profe. El problema grande de de la hemorragia intraventricular es que todavía los urgentólogos tienen el problema de diferenciar cuándo es secundaria y la mayoría de las que llaman ventriculares primarias en realidad son, ¿cierto?, hematomas intraparenquimatosos adyacentes al ventrículo con drenaje ventricular. Entonces, no se valdría la pena que en las charlas que hacemos de formación a médicos generales y urgentólogos mejorar como el diagnóstico por imagen en tomografía. Lo otro es que la mayoría de las primarias que he visto yo son malformaciones, pues cuando se excluyen los pacientes anticoagulados o con problemas de la coagulación, son malformaciones coroideas que afortunadamente son posteromediales o posterolaterales, porque la coroidea anterior pues, es una rama muy compleja de trabajar. Y la pregunta que quería hacerle al doctor Cadavid era que él hace muchos años había estudiado el porcentaje de mal posicionamiento de los catéteres intraventriculares. ¿Eso ha mejorado o no? Y la otra pregunta es, ¿qué opinan ustedes de la colocación de los catéteres de derivaciones ventriculares externas en cuidado intensivo, que se popularizó en una época y ahora no veo tanto? Lo que apreciamos muchas veces, y no solamente no por pacientes que tenían hemorragia intraventricular, sino hidrocefalia, el mal posicionamiento de los catéteres intraventriculares en hidrocefalia. Yo sé, bueno, todos sabemos probablemente que es muy alto. Yo sí pienso que se necesita una ayuda para tener una ayuda que puede ser el neuronavegador, para tener la seguridad, porque es un tratamiento que se hace con un dispositivo que es costoso y demás, para que quede el catéter intraventricular o atravesando los ventrículos y quede intracerebral. Antes dije quede intracerebral, eso me parece muy grave, que es algo que hay que corregir. Gracias por recordar esa preocupación tan grande que tuvimos con los catéteres intraventriculares. Gracias. Jorge, yo lo que te puedo decir es que yo puse muchos catéteres en la unidad de cuidados intensivos y a mí me parece que no es buena idea porque la luz no es buena, los ayudantes no funcionan bien, es un desastre. Yo creo que es mejor perder un poquito más de tiempo y que se lo pasen a uno a la sala de quirófano. La doctora Nancy pregunta si los catéteres ventriculares, que realmente son muy delgados, se podrían cambiar por sondas 10 o 12. Yo creo que sí, pero yo nunca lo he hecho. Y me parece que cuando hay una real indicación de una derivación externa, los catéteres ventriculares se tapan mucho. No sé, Eduardo, si tiene experiencia con sondas 10 o 12. Pues la verdad, con lo de las ondas, es que tiene un problema y es que los agujeros laterales son muy anchos. Entonces, cuando están entrando así de gruesos sobre el cerebro, se tapan con el parénquima cerebral. Entonces, precisamente el diseño de los catéteres de ventriculostomía, sobre todo los de Codman, que son más anchos y los agujeros son muy romos. Entonces, y van con guía. Entonces, mire que para la sonda 12 no hay guía. En cambio, estos tienen guía, entonces impide que se tape con el parénquima cerebral. Entonces, la idea es que el de ventriculostomía más grueso que hay, que yo sepa, es el de Codman, porque el de Medtronic es un poquito más delgado y los agujeros son más grandes. Entonces, todo depende de eso precisamente. Entre más gruesa sea, mejor, pero las Nelaton 12 no tienen guía para que no se meta el parénquima en los agujeros. Entonces, por eso termina siendo más seguro poner las ventriculostomías, los que están diseñados como ventriculostomías, para que funcionen bien.
La diferencia es que estos agujeros son más en cantidad y están más extendidos en la punta, precisamente para que cuando se tapen 2 o 3 no se tape y no deje de funcionar. Ya ahí sí dependería del tamaño del coágulo que lo taparía, pero en general uno ve que no hay una diferencia entre poner una sonda Nelaton 12 y un catéter de ventriculostomía. Porque si se tapa una 12, se tapa una ventriculostomía porque el tamaño del coágulo es realmente muy grande. Entonces creería yo que no hay una diferencia importante, pero sí habría una diferencia importante en la técnica al ponerlos, por lo que le estoy diciendo de la guía y el tamaño de los agujeros. Y antes de darle la palabra al doctor Zorro, el doctor Ramiro nos pregunta que cuál es la escala de Glasgow para realizar el procedimiento. Yo diría que es cuando el paciente esté en un Glasgow menor de 9, a pesar pues de que el pronóstico es malo. Mauro, ¿qué opina de eso? Sí, profe, en realidad es con un deterioro de la escala de Glasgow, que es lo que está indicado en la literatura. Lo describen en la recomendación como un Glasgow menor de 12, y a pesar de que el pronóstico es muy sombrío en estos pacientes, pues se benefician de la derivación ventricular externa eh, para manejo de la hipertensión endocraniana y de la hidrocefalia aguda, que también es algo que contribuye al deterioro neurológico súbito en estos pacientes. Gracias, Mauro. Adelante, doctor Zorro. Buenos días. Está muy interesante la conferencia. Tenía problemas de señal, pero lo que ha sido mi ejercicio desde que éramos residentes, el primer trabajo que lo hizo un compañero que no, en este momento no me acuerdo si era streptokinasa o uroquinasa intraventricular, a los pacientes que se les colocaba algún tipo de sustancia, les fue peor que a los que no se les no se les inyectaba nada por la ventriculostomía, entonces el trabajo paró. Luego con los entrenamientos empezamos a hacer drenajes meternos intraventriculares guiados por estereotaxia, con endoport, con endoscopia, pero, o sea, después de ires y venires, yo estoy de acuerdo con el doctor González. En este momento, o sea, como los ACV hemorrágicos, es decir, yo veo que las indicaciones cada vez son menores, cada vez pongo menos una ventriculostomía para un ACV hemorrágico, porque realmente el beneficio que uno consigue en cualquier escenario para este tipo de pacientes no lo veo tan real. Y le hemos hecho por un lado, por otro lado, muy parecido a lo que sucede con los ACV hemorrágicos, gangliobasales y los ACV hemorrágicos lobares hipertensivos. Es decir, los neurocirujanos hemos intentado por muchos lados, pero desde el punto de vista real, comparativo con no hacer nada, pienso que no hay una gran diferencia, aunque para los ACV hemorrágicos hay un doctor colombiano que está trabajando en Atlanta, de apellido Pradilla, que está impulsando el resurgir nuevamente de esos ACVs. Nosotros lo hicimos hace muchos años, drenar ese tipo de hemorragias, pero lo que veíamos era que el beneficio real, lo mismo que la hemorragia intraventricular, no llena las expectativas. Muchas gracias.